¿Me dicen si están viendo la pantalla ustedes? Sí se ve. Sí, se ve. Vamos a copiar. Controlen, por favor, que copiemos bien el sistemita, ¿sí? Y vamos a ver. Entonces, 7C. Ahí en el punto 7 me dice, dado los siguientes sistemas, analiza cada uno de ellos para los distintos valores de M, números reales, ¿está bien? Entonces, tengo que admitir a los chicos que están entrando recién, a ver, vamos a ver. Ahí, entonces, tenemos 2x1 menos 2mx3, ¿sí? Menos x2 igual a 2m. El otro es x2 menos x1 más mx3. Disculpe, no tenía que estar grabando. No, no es necesario. M más 1, esto es x1 menos 3x2 igual a 2 más 2m, eso entre paréntesis, x3. ¿Sí? Ese es nuestro sistema. Fíjense en lo que observamos acá. Han visto que las variables que aparecen no están ordenadas, ¿no es cierto? Si miramos nuestro sistemita, o sea que de entrada nosotros no podríamos ahí armar este sistema en forma matricial, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Primero deberíamos acomodar ahí un poquito, ¿está bien? Porque fíjense en que esto que está acá debería estar en este miembro de la ecuación, ¿sí? Lo pasamos para el Claro, lo pasamos para el primer miembro, entonces, y entonces ahí y vamos acomodando las variables. 2x1 menos x2 menos 2mx3 igual a 2m. Después tengo menos x1, ¿sí? Más x2 más mx3 menos m. Y después tenemos m más 1, x1, menos 3x2, menos 2, y ahí déjenme que escriba esto así, menos 2 más 2m, x3 igual a 0, ¿está bien? ¿Sí? Ahora vamos a escribir en forma matricial, fíjense. Entonces nos va a quedar acá. La matriz ampliada, ¿sí? Nos va a quedar a nosotros 2, o sea, la primera columna van a ser los coeficientes de la variable x1. 2 menos 1, m más 1, ¿sí? Ahora, la segunda columna va a ser entonces menos 1, 1, menos 3. La tercera columna va a ser menos 2m, m y menos 2, menos 2m, ¿sí? Fíjense en que acá la columna, ¿sí?, de los coeficientes independientes, ¿qué nos va a quedar ahí? De los términos independientes, en este caso nos va a quedar ¿cuánto? 2m menos m y 0. ¿Está bien?
Sí, profe. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es intentar, digamos, buscar nuestro pivot. En este caso, ¿quién va a ser el pivot? ¿Quién va a ser el elemento que nos va a ayudar a nosotros a trabajar de alguna manera, ¿sí? De convertir, de hallar nuestra primera columna canónica, ¿sí? ¿Quién es el elemento que ustedes elegirían para trabajar? El 1. El 1, o sea, este 1 de acá. Ese, ¿verdad? Sí, profe. Bien, entonces, ¿qué operación hacemos? Ahí deberíamos hacer entonces que a la fila 1 le sumamos la fila 2, ¿verdad? Y a la fila 3 le sumamos la fila 2 multiplicada por 3, ¿está bien? Sí. Bien. Cuando hacemos eso, ¿qué nos quedaría entonces? La fila 2 es la que no cambia, ¿no es cierto? Entonces la escribimos como está, 1, M, y vamos a dejar espacio por las dudas, nos falte acá menos M, ¿bien? Entonces, si yo a este elemento lo multiplico por 1, me va a quedar menos 1 más 2, entonces esto me queda 1, ¿verdad? 1. Y acá me queda 1 menos 1, 0. Acá me va a quedar M menos 2M, entonces me va a quedar menos M, ¿sí? Y acá me va a quedar menos M más 2M, eso me queda M. ¿Bien? Vamos con la tercera columna, con la tercera fila, perdón. Entonces tengo menos 1 por 3, eso sería menos 3, más M más 1, en ese caso nos quedaría ¿cuánto? M menos 2. M menos 2. M menos 2. Ahora, 1 por 3, eso es 3, menos 3, eso me queda 0. Vamos con este. Me queda 3M menos 2 menos 2M. Entonces, ¿cuánto nos quedaría? Menos 2 menos M. Menos 2 más M. Menos 2 más M, ¿verdad? ¿Está bien ahí? Sí. Bien. Y el otro, aquí nos quedaría menos 3M más 0, o sea que me quedaría menos 3M. Bien. Ya encontramos nosotros nuestra primera columna canónica ahí, ¿sí? Ahora, ¿por qué elemento empezamos a trabajar ahora? Ya tenemos esta acá. ¿Qué otro elemento aprovechamos ahí? El 1, ese de arriba. Este de acá, ¿verdad? ¿Ese? Sí, sí. Bien. Entonces, ¿qué operaciones hacemos acá? ¿Qué Le operaciones sumamos a hicimos? la fila 2 la fila 1. Muy bien. A la fila 2 le sumamos la fila 1. Muy bien. Y a la fila Después, 3 le sumamos la fila 1 multiplicada por menos m más 2. muy bien. Entonces, ahí está. Menos M más 2. Y entonces esto es la fila 1. Genial. Entonces, vamos a ver. No perdamos de vista entonces lo que tenemos y por favor les pido acá que hagamos las cuentas bien porque si no nos vamos a perder y ahí estamos en el horno, digamos. Vamos a ver. Bien, entonces la primera columna, ¿sí? De la matriz nos está quedando. Esperen que acepte a su compañero, pero si no, no voy a poder acá escribir. Ahí está. ¿Sí? En este caso, fíjense, tenemos la primera columna nos va a quedar 1 y acá me va a quedar 0 porque por eso hemos hecho estas operaciones, ¿no es cierto? Para hacer 0 todos estos elementos, este de acá y este de acá. Ahora, como tengo justo el segundo elemento de la primera fila es
0, entonces esto no cambia. Es así, ¿no es cierto? Sí, Bien. Tengo menos m y ahora sí va a cambiar la cosa, ¿sí? Entonces, a la primera fila, a la segunda fila le sumo la segunda fila. Y entonces acá, ¿qué me queda? sí. 0, 0. ¿Y acá qué me va a quedar? Una cuadratita seguro. No, pero acá me iba a quedar m, m, Ah, m. claro, Me queda Yo 0 acá, también. ¿no? también, 0. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, ¿no? sí. Bien. Y después acá sí me queda, acá sí va a aparecer más o menos lo que vos me decís, porque acá me tengo que multiplicar menos m, ¿por quién? Por menos m más 2, ¿está bien? Entonces cuando yo haga eso, eso me va a quedar m cuadrado menos 2m, pero tengo que sumarle a este elemento que tengo acá, ¿sí? Entonces voy a poner acá, cuando yo sume m cuadrado menos 2m menos 2 más m, ¿qué me quedaría? M cuadrado M cuadrado menos M menos m menos 2. menos 2. Bien, menos 2. Ahora, lo mismo tengo que hacer, multiplicar m por menos m más 2, ¿está bien? Entonces, en ese caso me va a quedar menos m cuadrado más 2m. Y a eso le tengo que sumar menos 3m. Entonces, ¿qué me va a quedar ahí? Menos m cuadrado, ¿sí? Menos m. ¿Está bien ahí, chicos? Sí, profe. Bien. Ahora, ya lo último que nos quedaría, digamos, es analizar, ¿sí? ¿Dónde podemos armar el otro pivot? Y el pivot lo podemos armar acá. No tenemos otra opción para armarlo, ¿verdad? ¿Sí? Profe, Sí, nosotros ya tenemos dos columnas canónicas exactamente. y la última eh, tiene que valer 1 y tiene que No, valer 0. no. Ojo ahí, no tiene que valer 1, o sea, tiene que ser un número distinto de 0. Porque si vos te aseguras que sea un número distinto de 0, no importa si es 1000, 10.000 o 3, vos a ese número lo vas a poder dividir por su inverso y vas a poder obtener el 1, ¿está bien? Ah, No claro, yo necesariamente me tiene que ser confundí un en 1, eso. ¿sí? Claro, si yo tengo un número distinto de 0, ya puedo hacer Exactamente. 0 arriba, claro. Exactamente. Sí, Bien, lo bien. importante de acá es que yo tengo que buscar un número que sea un número distinto de 0. ¿Sí? No, Bien. no tiene que ser necesariamente 1. O sea, si fuese el 1 me viene de 10, pero no necesariamente tiene que ser el 1. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está entendido ahí, chicos? Sí, profe. Sí, sí, sí. Bien. Bien, entonces, ahora, si yo me fijo de esa manera, fíjense, tengo que hacer el análisis. Entonces, el rango de A es igual al rango de la matriz ampliada, ¿Cómo, profe? o sea, yo hasta ahora voy viendo que el rango de A va a ser igual al rango de la matriz ampliada porque tenemos dos columnas canónicas, ¿no es cierto? Y si este elemento es distinto de 0, voy a obtener mi otra columna canónica, ¿sí? Sí, Entonces, a ver si se ve, lo voy a bajar esto un poquito. Entonces, el rango de A va a ser igual al rango de la matriz ampliada, igual a 3, sí, solo sí, esto que teníamos acá, m cuadrado menos m menos 2 es distinto de 0, ¿está bien? Es distinto de 0. Entonces lo que tengo que buscar es estos valores, ¿sí? Entonces vamos a resolver por acá la ecuación esa. Entonces nos va a quedar 1 más menos 1 menos 4 por menos 2 y por 1, ¿verdad? sí, Dividido sí.
en 2. Entonces los valores que obtenemos de m van a ser 1, acá esto me da 3, y entonces me va a quedar 1 más 3, 4 dividido en 2, o sea, voy a tener los siguientes valores, vamos a poner acá, el menos lo voy a poner aquí, y entonces obtengo un valor de M1 que va a ser 2. El otro valor va a ser 2 Menos 1. menos 1, ¿no es cierto? Gracias. Y ya tengo esos valores. Entonces, para esos valores tengo que hacer el análisis. Tengo que analizar ahí si es cierto que tomando esos valores yo tengo un rango 3 o no. ¿Está bien? ¿Sí? Ah, sí, entiendo. Yo cuando llego al ejercicio, llego ahí y ya termino, pero tengo que No, 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 verificar. no es que se termina ahí porque vos tenés que dar una respuesta de tu análisis, ¿está bien? Entonces, ahora, esos serían los valores, entonces yo diría si M es distinto de quién, hemos dicho de 2 y es distinto de menos 1, ¿no es cierto? Entonces veamos, ¿qué pasa para esos valores? Si M es igual a 2, ¿qué tenemos? Volvemos a reemplazar acá. Justo tenemos de 10 porque antes no hemos hecho nada, no hemos sacado nada, ningún valor. Entonces volvemos y reemplazamos acá, ¿sí? Entonces ahí, Profesora, ¿sí? ¿Hola? ¿por qué tienen que ser distintos de 0? Porque vos querés que el rango de la matriz sea 3, ¿sí? O sea, que no tenga que no sea nula, digamos. Claro, porque acá te dice que analice para los diferentes valores de M. No nos pone como condiciones, como diciéndote, quiero que el rango de esa... ¿cuál es el valor de M para que el rango de la matriz sea 2, suponte? Si fuese 2, vos tendrías que decir que ese valor tiene que ser igual a 0, ¿está bien? Porque vos ya conseguiste los valores de M, o sea, ya conseguiste 2 columnas canónicas acá. Y si vos querés que esta matriz tenga rango 2, no te queda otra que esto sea 0, ¿está bien? Y esto también tiene que ser 0, lo de acá, porque si no, estamos en el horno, porque si no es 0 en las dos partes, sería un sistema incompatible, ¿sí? Profe, Sí. disculpe. En- Recuerda que había casos en el que nosotros teníamos que sacar una variable, por ejemplo, multiplicándola por 1 sobre esa variable para que me quede 1 y pueda hacer 0 otra fila. Sí. En ese caso, si yo hubiera hecho lo mismo en este ejercicio, ese valor que estaba en el denominador de la variable, tengo que agarrar y ponerlo ahí también junto con esos valorcitos. Claro, porque ese es un valor, es una condición que vos le estás poniendo a la matriz para poder hacer su análisis o para poder conseguir los pivotes, está bien, las columnas canónicas, Bien, ¿sí? bien. ¿Se entiende eso, chicos? Por mí sí, profe. No sé los demás, digo, nosotros ya conseguimos 2 columnas canónicas, ¿sí? Como me dice que analicemos los valores de M, ¿sí? Entonces, yo acá me doy cuenta que si esta expresión es distinta de 0, yo puedo conseguir otro pivote y hacer otra columna canónica, ¿no es cierto? Entonces, esta matriz tendría su rango máximo, ¿está bien? ¿Sí? Tendría rango 3, la matriz A coincidiría con la matriz, con el rango de la matriz ampliada y coincide con el número de incógnitas, ¿está bien? En este caso, lo que me interesa a mí para que el sistema sea compatible es que los rangos de la matriz A y el rango de la matriz ampliada coincidan. ¿Está claro eso, chicos? Sí, profe. Bien. Ahora, estos valores que nosotros sacamos para hacer cumplir esa condición, o sea, estos de acá, ¿sí? Eso es lo que obtenemos analíticamente y queremos ver realmente si nosotros reemplazamos esos valores en la matriz, a ver qué pasa, a ver si se cumple lo que yo estoy diciendo acá. ¿Está bien? Estamos verificando para poder dar mi respuesta final, ¿sí? ¿Se entiende eso, chicos? Sí, profe. Bien, entonces vamos con este valor que es el primero que vamos a analizar. Entonces, venimos a esta expresión. ¿Por qué digo a esta expresión acá, a este lugar?
Porque nosotros antes no hemos hecho no hemos hecho nada para restringir un valor de m o algo. Por eso volvemos a ese paso, porque este es el último paso que nosotros ahí en ese momento hemos hecho una restricción pidiéndole a esa expresión que sea distinta de 0. ¿Está bien? Bien, entonces vamos a ver. Si yo reemplazo m igual a 2, ahí, eso me va a quedar 1, 0, 0, y esto me va a quedar 0, 1, 0. Acá me va a quedar menos 2, 0. Acá me va a quedar 4 menos 2, eso me va a quedar 2. Y 2 menos 2, eso es 0. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo ahí o no? Sí, profe. Bien. Y acá me va a quedar 2, acá me va a quedar 0, y acá me va a quedar menos 4 menos 2, y eso me va a dar menos 6. Fíjense que acá el rango de la matriz ampliada es distinto al rango de la matriz A. ¿Está bien? Sí. El rango de la matriz A es distinto, es 2. El rango de la matriz ampliada es 3. Profe, Sí. ¿por qué sería 3 si yo, por ejemplo, yo no estoy viendo una columna canónica ahí en la Ahí te la parte de muestro en abajo? la columna canónica, ya la voy a hacer acá. Fíjate acá. La operación que voy a hacer ahí es a la fila 3 la voy a multiplicar por menos un sexto. Entonces esta no va a cambiar, esta no va a cambiar, esta no va a cambiar, nada de esto va a cambiar, pero sí acá voy a obtener un 1. Y acá puedo seguir haciendo operaciones y entonces fíjate que el rango de esta matriz ampliada va a ser 3 cuando yo consiga anular esto de acá. ¿Está bien? Sí, profe. O sea que la otra operación, si querés verlo ahí, me va a quedar. A la fila 1 le voy a sumar la fila 3 multiplicada por menos 2. Y en este caso voy a tener 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, y acá me va a quedar, acá es 2 positivo, en este caso me queda menos 4 acá, ¿no? Y acá me queda 0, y ahí tenemos, ¿está bien? Y entonces, como esto pasa, ¿qué concluimos? Por el teorema de Roche-Frobenius, ¿sí? El sistema es incompatible. Incompatible, ¿está bien? Vamos a ver qué pasa para el valor m igual a menos 1. ¿Sí? Entonces, si m es igual a menos 1, las primeras dos columnas no dejan de ser 0. Eso era así. Vamos a ver en qué cambiaba esto. O sea, la primera era, fíjense, estoy observando esta columna, ¿no? Esta, la de acá. Entonces, si yo reemplazo el menos 1, este elemento va a ser 1. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Esto va a quedar 0. Y entonces ayúdenme acá para que
Entonces me queda menos 1 más 1 y entonces tengo 2 y 0 me va a quedar también, ¿no es cierto? Sí, profe. Y 0 también acá. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Bien, entonces, a ver, yo voy a... Entonces, la primera, acá me queda menos 1 o 1 era. Acá me acuerdo que era 0. 1, profe, arriba. 1 positivo. Bien, ahí lo voy a poner 1. Y acá, en este elemento, ¿cuánto me quedaba? Menos 1. Menos 1, así. Y acá era 0, ¿verdad? Ah, no, también era 1 positivo arriba, A ver, creo, profe. ya me fijo, porque si no me mete la pata. En esta era 1 positivo y acá era menos 1, porque era negativo, ¿sí? Entonces es 1 y menos 1. Entonces sí, acá es positivo y acá era el 0. Entonces fíjense, no tengo que hacer ningún cálculo acá, porque ya la matriz me queda, ¿sí? Realmente ya tengo las dos columnas canónicas y acá no puedo tener nada más, entonces el rango de la matriz A es igual al rango de la matriz ampliada. ¿Está bien? Sí, profe. Y entonces ahí eso es igual a 2, pero es menor que 3, que es el número de incógnitas. ¿Está bien? Entonces, ¿qué me dice el teorema? Que el sistema es compatible indeterminado. Muy bien. El teorema me asegura, ¿sí? Acá voy a poner por el teorema, voy a abreviar, pero siempre en general ustedes escriban todo, ¿sí? ¿Sí? El sistema es compatible indeterminado. Por el teorema de qué? De Roche-Frobenius, ¿sí? En la teoría lo tienen escrito, ahí les da las condiciones, si los rangos son iguales de la matriz A y de la matriz B, el sistema es compatible. Y ahora, si coincide con el número de incógnitas, el sistema es compatible determinado, y si no coincide con el número de incógnitas, el sistema es compatible indeterminado, ¿está bien? ¿Sí? Sí, profe. Profe, Bien. Ahora me dice que, ahora ya hice el análisis todo, ahora lo que tengo que hacer es escribir mi respuesta final, ¿sí? Escribir mi respuesta final. Entonces voy a decir que el sistema, o sea, para cualquier valor de m, ¿sí? Para cualquier valor de m, número real, ¿sí? Distinto de quién? Distinto de 2 y de menos 1, el sistema es compatible determinado, ¿verdad? ah, ¿Sí? claro, sí, profe. Bien. Después vamos a decir también, en terminado, bien. Después vamos a decir también que si m o para m igual a 2, ¿qué pasaba con el sistema? El sistema es incompatible. Si m es igual a 2, el sistema es incompatible. Bien. Y si m es igual a menos 1, el sistema es compatible indeterminado.
¿Está bien, chicos? Sí, profe. Y este punto además nos Sí, profe. decía, creo que nos decía, a ver si nos pedía algo más. Dado lo... Nada nos pedía entonces. Nada más, a ver. No, nada más. Eso era todo lo que teníamos que hacer acá en este punto, ¿sí? ¿Se entiende cómo tenemos que trabajar? ¿Cómo tenemos que hacer? Sí, profe, sí, sí, entiendo. Buenísimo, entonces. O sea, lo importante de los sistemas es reconocer qué tipo de sistema tengo, ¿sí? Porque si yo tengo un sistema homogéneo, sé que siempre va a tener solución, ¿sí? Ver que los rangos de las matrices, ¿sí? De la A y de la B coincidan, o sea, de la matriz ampliada y de la matriz A, sean los mismos, porque en ese caso sé que va a tener solución, va a ser compatible, puede ser con infinitas soluciones o no, ¿sí? Si dos rangos no coinciden, el sistema es incompatible, ¿sí? Sí, profe. Bien, no sé si ustedes quieren, sería como una linda propuesta, no sé si todos han hecho el ejercicio, por ejemplo, el 10, que también es como me pide determine alfa para que el sistema sea compatible, ¿sí? Tal vez sería como un buen ejercicio para que lo hagan si no lo han hecho. De paso, Sí, profe. podemos ver si han entendido, ¿les parece? Sí, Sí, por profe. favor, Bueno, profe. les doy acá unos minutitos para que ustedes planteen el sistema, ¿sí? Y lo debatimos juntos, ¿ah? ¿Sí? Sí, profe. Bien, entonces les doy unos 5 minutitos para que ustedes vayan pensando, 7 minutitos para que ustedes vayan pensando alguien va a tener que hablar y decirme, profesor, escriba tal cosa y yo voy a hacer lo que ustedes me digan y ahí vemos lo que más o menos ustedes han hecho, ¿sí? Bien. El Bien. ejercicio 10, profe. ¿Ah? El El ejercicio ejercicio. 10, el Bien. 10.
Profe, ¿cuántos minutos nos dio? No le escucho por las dudas. 7 minutitos para que ustedes más o menos vayan planteando el sistema, vayan viendo Sí. qué van haciendo. Deme ¿Sí? 2 minutitos, No, por no, no, favor. yo no estoy haciendo nada, yo solamente voy a escribir el sistema y después ustedes me dicen cómo escribo la matriz, cómo hago todo lo demás que tengo que hacer, ¿está bien? Bien, sí, justo estoy haciendo. Profe, es A. Es lo mismo, digamos, pero ¿Cómo? es A. La... Es alfa, es alfa, Me no es A, apareció. es alfa o A. Bueno, es A, bueno, A. Ya voy a poner. Vamos a ver. Profe, cuando es una matriz, eh, las variables siguen estando, ¿cierto? ¿Cómo, cómo? Cuando lo expreso como matriz al sistema de ecuaciones, Sí, las variables, por la ejemplo, variable en este caso que tenemos que determinar es la variable A, ¿sí? Esa sí va a aparecer en el sistema, en la forma matricial, ¿está bien? claro, y el, El X, el Y, el Z, eso no aparece, bien, bien, ¿sí? Porque se acuerdan que ustedes, por ejemplo, acá, vamos a poner, yo tengo esto, ¿sí? Y en este caso, la matriz, digamos, X, ¿sí? En este caso va a ser una X, una Y y Z, ¿está bien? ¿Sí? sí, 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 profe. Esto lo voy a recordar acá.
¿Cómo vamos? Y ahí voy. Ya terminé, profe. Bueno. Los demás, ¿cómo vamos? Pensándolo, pero ya hemos armado la matriz, ¿verdad? Eso, Eso sí, ya hemos elegido el primer elemento con el que vamos a trabajar. Estamos haciendo las operaciones, ya hemos obtenido una columna canónica por lo menos. Sí. Sí, buenísimo. Bueno, vamos por la segunda entonces, a ver. ¿Cómo vamos? ¿Vamos? ¿Podemos empezar? ¿Alguien que me diga cómo podemos hacer o esperamos un ratito más? Yo ya lo hice. Bien, a ver. ¿Quién es la persona que dice que lo ha hecho? Sí, me va dictando cómo, a ver, cómo armamos la matriz, a ver cómo vamos haciendo. ¿Cuál sería la primera columna de la matriz? 0, 1, 0. ¿La ampliada estamos hablando? No, armemos primero la matriz, toda la matriz. Bien. La primera columna es A, 1 y 2. Bueno, aguantame un cachito. A, 1 y 2, bien. La segunda columna, A más 1, 0 y 0. A más 1, 0 y 0, bien. La tercera, Menos 4, 2 y menos 1 menos 4, A. 2 y 1 menos A, muy bien. Y acá nos quedaría entonces 2A más 6, ¿verdad? 0 y A más 3. Bueno, ¿qué es lo primero que has hecho? Elegí el pivote del 1 de la primera, Sí, columna. de la segunda fila de la columna 1. Ajá, bien. Y Entonces bueno, ahí, ¿qué operaciones hago? es equivalente por la fila 1 más menos A por la fila 2. Bien, a la fila 1 le sumo la fila 2 multiplicada por menos A. Bien, Y a la fila 3 le sumo menos 2, la fila 2. bueno, a la fila 3 le sumo la fila 1 multiplicada por menos 2, ¿está bien? Claro, sí. Ahí está, genial, muy bien. Bueno, de tal manera, entonces, la primera columna nos queda 1, 0, 0, ¿verdad? Con las operaciones que vos has hecho. Sí. Como acá tenemos un 0, entonces no cambia nada de acá, tampoco. ¿Verdad? Sí, sí, correcto. Y acá sí va a cambiar, y entonces dictame qué has hecho ahí. Me quedó menos 4 menos 2A. Todos están de acuerdo, ¿no? Menos 4 menos 2A. Están siguiendo lo que ha hecho el compañero, ¿no es cierto? Sí, profe. Menos 4 menos 2A. Muy bien. Sí, a mí también me da así. Genial. Ahora, Menos 3 menos A.
menos 3 menos A. Bien, menos 3 menos A. Como acá tengo 0, no ha pasado nada acá arriba ni abajo, ¿no es cierto? Correcto. Bien. Genial. Bueno, y ahora ya tenemos una columna canónica. ¿Y ahí Y qué yo has lo que hecho? hice es probar qué variables no puede tomar. Ajá, pero una vez que tenés esta canónica, la idea, digamos, es tratar de encontrar otra, ¿no es cierto? Sí. Profe, ¿Y cómo has hecho ahí? puede intercambiar la fila 1 por la fila 2. Bueno, podemos intercambiar la fila 1 por la fila 2, dice su compañero acá. Podemos hacerlo, ¿no es cierto? Sí, se puede. Es indistinto, vamos a ver, pero lo podemos hacer tranquilamente. Bueno, Profe, disculpe. sí, Disculpe que le salga con este tema. Yo cuando tengo que calcular el rango, yo tengo que agarrar y ver las columnas que sean canónicas. Pero si yo tengo la matriz, o sea, no la identidad porque está desordenada, es lo mismo. es lo No mismo hace porque falta, no hace falta. Pero bueno, como tu compañero me sugirió que la cambiamos, no hace falta, eso le iba a decir, no hace falta. No hace falta que estén ordenadas porque lo único que me pide a mí es que tenga filas no nulas, ¿está bien? Son las filas no nulas del bien. escalón reducida por filas, ¿sí? ¿Está bien? Entonces ahí es donde yo tengo que fijarme, digamos, cuántas son las filas no nulas que tenemos, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué más hemos hecho? La persona que me estaba diciendo ahí, que me estaba ayudando, o que estaba compartiendo con ustedes las cosas que estaba haciendo. A ver. Bueno, yo por tanteo, digamos, hice que el número me anularía el elemento de el A más 1 y el menos 3 menos A. Ah, por tanteo. Claro. No puedo, o sea, cuando vos decís por tanteo, ¿a qué te referís, digamos? O sea, Primero. sé que si yo le doy el valor menos 1 a, me haría un 0 en la segunda columna y no podría formar el escalón reducido. Exactamente, eso sí pasa. Y si le doy el menos 3 a A, me haría 0 la tercera, el elemento de la tercera fila y el de la tercera columna. Exactamente, sí. Y entonces ahí eso no podría pasar. Entonces, eso es lo que yo le decía. ¿Se acuerdan que acá yo voy a volver al ejercicio anterior? En el ejercicio anterior nosotros hemos podido conseguir nuestras columnas canónicas sin ponerles condición a la variable hasta el último momento. ¿Se acuerdan eso que yo lo he remarcado? ¿Sí? Nosotros hemos podido conseguir nuestras dos columnas canónicas sin tener que ponerles condiciones a M. ¿Sí? Hasta este momento que llegamos acá. Hasta este momento que llegamos acá y ahí no teníamos otra solución para poder encontrar la mayor cantidad de filas no nulas. Hemos tenido que ponerle una condición a esa expresión, ¿sí? Y ahí hemos restringido los valores de M, ¿sí? Acá, fíjense en lo que el compañero obtuvo la primera columna canónica, no tuvo que hacer ninguna restricción a la variable A. Profe, le hago una consulta. Sí. Ahí no sé si se puede dividir toda la fila 2 por A más 1, haciendo que A sea distinto de menos 1. Muy bien, eso se puede hacer y se hace, porque no tengo otra solución, porque justo yo puedo armar un pivote acá, ya en la primera fila no lo puedo armar. O sea, tengo que buscar un elemento de la segunda fila para armar el pivote, o puede ser o puede ser un elemento de la tercera fila, que tiene que ser eso. Y en las dos opciones que yo tengo, aparece mi variable A, ¿sí? Entonces no tengo escapatoria, digamos, y tengo que sí o sí ponerle una condición a esa variable, ¿sí? Como vos bien dices, acá yo lo que tengo que hacer es que
A sea distinto de menos 1 para poder dividir, ¿sí? O sea, para poder encontrar su inverso y que justo me dé 1, multiplicarlo a esta expresión por 1 sobre A más 1, ¿está bien? O sea, a la fila 2 yo la voy a multiplicar por 1 sobre A más 1. ¿Sí? De esa manera, a la fila 2 he dicho y he puesto 1, ¿sí? Yo tengo lo siguiente. Sería A más 3. ¿Verdad? Ahí tengo, según lo que dijo su compañera, acá tenemos esta columna canónica que ya la teníamos. Ahora hemos conseguido esta columna canónica, pero fíjate que acá hemos hecho esta restricción. ¿Sí? ¿Está bien ahí, chicos? Sí, profe. Bien. Ahora, para poder obtener nuestra otra columna canónica, como dijo el compañero, él dijo, yo sé que son esos valores, a esos valores los tengo que sacar porque no pueden ser cero, él sabía que era así. Entonces, acá ya armé un pivote acá, una columna canónica con este elemento de la primera fila, acá también con la segunda, o sea, no tengo opción que tomar este elemento y hacerle una restricción también para ver cuándo consigo un número que sea distinto de 0, ahí está bien. ¿Sí? Profe, Sí. yo no entiendo por qué se pone esa restricción si ya lo sacamos. ¿Cómo si ya lo sacamos? O sea, tipo a esa A que había ahí en el elemento 2,2, ya la sacamos. Bueno, pero digo, esa es una restricción, porque si A es igual a menos 1, vos no vas a poder dividir o multiplicar por el inverso de ese elemento, ¿está bien? Ah, ya entiendo. Si ese valor de A llega a ser menos 1, eso te va a quedar 1 dividido en 0, y eso no puede ser. ¿Sí? Claro, sí. Lo mismo pasa acá, porque vos tenés menos 3A. Si vos querés que este elemento sea distinto de 0, o sea, ¿qué vas a tener que pedirle a esto? Esto tiene que ser distinto de 0. Porque si no, acá va a ser 0 y yo acá voy a tener otro elemento, otra cosa, y capaz que el rango de la matriz A no coincida con el rango de la matriz ampliada, ¿está bien? Tiene que ser distinto de menos 3. Bueno, exactamente. Entonces ahora vamos a poner eso acá. Entonces vamos a poner el rango de la matriz A es igual al rango de la matriz ampliada, ¿sí? Que es igual a 3, sí, solo sí, según lo que nosotros acabamos de hacer, es si A es distinto de menos 1, y acá, como dijo el compañero, y A es distinto de ¿quién? Hemos dicho de menos 3, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. No sé qué acaban de Sí, escribir en el profe. chat. A ver, No, la asistencia no la vamos a tomar, chicos. No tomamos asistencia. ¿Mm? Ustedes pueden o no tomar la clase, eso ya depende de ustedes. Bien, ahora sí, volvemos a hacer el análisis. ¿Está claro, chicos? Vamos a ver. ¿Qué pasa si A es igual a menos 1
¿Y dónde tengo que hacer ese análisis? Fíjense, ese análisis lo debo hacer acá, en esta matriz, en el paso anterior. En el paso anterior donde yo saco que A tiene que ser distinto de menos 1, ¿está bien? Ahí lo tengo que hacer al reemplazo. ¿Sí? Sí. Bien, entonces en ese caso me va a quedar 1, 0, 0, 0, 0, 0. Acá me va a quedar 2. En este caso me va a quedar menos 4 más 2, o sea que me va a quedar 2. Acá me va a quedar menos 3 más 1, o sea que me va a quedar menos 2. Acá me va a quedar 0. Acá me va a quedar menos 2 más 6, eso sería 4. Acá me va a quedar menos 1 más 3, 2. ¿Está bien? Fíjense acá que nosotros podemos hacer la operación de filas. ¿Cuál es el elemento que podríamos llegar a tomar? Fíjense. A la fila 3 la puedo premultiplicar por menos 1 sobre 2, ¿está bien? O sea, el inverso de ese elemento. Y acá me va a quedar 1, 0, 0, 0, 0, 0. Acá me va a quedar 2, 2, acá 1, acá 4, acá 1. Nuevamente acá es equivalente. Menos 1, profe. Menos 1 sería, profe. ¿A dónde menos? Acá, ¿no? Gracias, muchas gracias. Y acá me va a quedar, a la fila 1 le voy a sumar la fila 3 multiplicada por menos 2, y a la fila 2 le voy a sumar la fila 3 multiplicada por menos 2, y entonces de esa manera voy a tener 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 acá, y acá me va a quedar 2, o sea que acá tendría 6, y acá tendría 2. ¿Está bien ahí? Y profe, yo lo hice al revés nada más. Bueno, no importa, porque yo, ¿por qué elegí esta y no la segunda fila? Porque acá tenía un 4 y yo quería que se me haga 1 ahí, ¿está bien? Fíjense que ahí el rango de la matriz A es distinto, es 2, y el rango de la matriz ampliada es 3. ¿Sí? Entonces, ¿ahí qué pasa? ¿Cómo es el sistema? Incompatible. Incompatible. Por el teorema de Roger-Frobenius, el sistema es incompatible, ¿sí? Bueno, hacen ustedes el otro análisis y vemos cómo contestan las Profe, respuestas. Sí, a ¿puedo ver. subir un poquitito? Por favor. Un poquitito más. A ver, aguántame un cachito, ¿sí? Ahí va. ¿Ahí está? Un poquitito más nada más, profe. Quiero ver cómo salió ese 2 de la fila 1, columna 3. Porque yo no lo tengo aquí. A ver. Ah, es cuando cambié la fila. Bueno, a ver. Se han reemplazado el A igual a, el otro valor, A igual a 3, a menos 3, perdón. Sí, te da que el ¿Me dicta la matriz que les queda, por favor? Porque 1, 0, 0, 1, 0, 0, esto voy a poner acá, si A es igual a menos 3. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 2, menos 1, 0, 2 menos 1, 0. y después 0, 0, 0. Y acá, perdón, acá, ¿cuánto? 0, 0, 0. 0, 0, 0, bien. Entonces ahí el rango de la matriz es
A es igual al rango de la matriz ampliada, ¿no es cierto? Sí. Acá, perdón, acá chicos, acá yo le voy a hacer un asterisco acá, porque eso me olvidé de hacerlo hace rato. Acá ustedes reemplazan de asterisco, ¿no? Ahí continúan su operación. ¿Sí? Y en la segunda van a tomar desde acá la matriz. Porque si no tienen que hacer todas las operaciones, ¿está bien? Y la idea se supone que es aprovechar lo que uno tiene. ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, ahora, esto sería como equivalente ahí, reemplazamos ahí donde nosotros hemos señalado, y entonces acá ya no tengo nada que hacer porque ya tengo las dos columnas canónicas y no tengo más, ¿no es cierto? Entonces el rango de la matriz A es igual al rango de la matriz ampliada, ¿sí? Es igual a 2, pero es menor que el número de incógnitas que es 3, ¿sí? Por lo tanto, entonces, el sistema, según el teorema, ¿sí? Entonces, el sistema es compatible indeterminado, ¿está bien? Sí, profe. Bien. Y entonces la respuesta indeterminado, perdón. Compatible indeterminado. Bien. Entonces, la respuesta, ¿cuál va a ser? Va a ser casi similar a lo que hemos escrito hace rato, ¿no es cierto? O sea, acá me dice cuándo el sistema es compatible. Simplemente, entonces, el sistema va a ser compatible para todos los valores, o sea, para todo m perteneciente a los reales, menos el 2, en este caso era, ¿verdad? O el 1, ¿cuál era el valor que hemos sacado? El menos 1, ¿no es cierto? Para todos los valores reales, o de m he puesto yo, de A, de A, para todo A perteneciente a los reales menos el menos 1, el sistema es compatible. Porque eso me preguntaban a mí, ¿está bien? Compatible. No me decían si sea determinado o indeterminado, lo único que me pedían es que sea compatible. En el otro caso, ¿se acuerdan que era diferente la consigna? Porque me decían, analiza para los valores de m, o sea, entonces ahí sí tenía que hacer una distinción en todos los casos que yo tenía. Pero como acá me pide solamente que encuentre el valor de A para que el sistema sea compatible, entonces esa es la respuesta, porque justamente si A es distinto de... Si A es distinto de estos valores, yo sé que el sistema es compatible determinado y para todo alfa, digamos, menos el menos 1, ahí ya me va a dar. ¿Está bien? ¿Profe? Sí. Espere, quiero sacarle una captura porque yo estoy haciéndolo y me estoy demorando y ya tengo para guiarme con esto. En el caso de la primera, cuando reemplazo el menos 1 en la matriz, ¿cómo queda la columna 2, la columna 3, fila 2? Para. No te estoy siguiendo. O sea, esta es Aquí. la matriz. Ahí esta es la matriz que tenemos ahí. A esa matriz Sí. llegamos y a partir de eso hacemos el análisis. Bien. En la columna 3, fila 2, tengo una fracción, o sea, una racional. Cuando yo reemplazo el menos 1, ¿cómo me quedaría ahí? Porque me queda 1 más escúchame, no me has escuchado cuando he dicho esto. Fíjate que el menos 1 vos lo reemplazás en el paso anterior donde haces la restricción, que es justamente en este caso que yo le he remarcado y le he puesto el asterisco con barra. Sí, profe. ¿Sí? Sí lo escuché y no sé qué me pasó. Disculpe. Bueno, pero está bien, digamos, te quedaba esa duda. Siempre que vos haces una restricción a una variable, siempre lo haces, reemplazas ese valor
en el paso anterior. ¿Por qué? Porque si vos lo reemplazas en el paso siguiente que haces la restricción, te va a dar eso, te va a dar una indeterminación, ¿está bien? Gracias, profe, por recordármelo. No hay problema. ¿Se entendió, chicos, eso? Ahora sí, profe, todo. Bien, genial. Ahora, también acá, fíjense en que acá, voy a volver acá, por favor. Esta es la última matriz que nosotros tenemos. Recuerden, acá hemos reemplazado el valor de m. Entonces van a poner desde ahí, reemplazo m igual a 2 en asterisco. Después reemplazo m igual a menos 1 en asterisco, ¿está bien? ¿Sí? No se olviden de eso, por favor. ¿Sí? Siempre es un paso antes. Siempre es un paso antes que vos haces la restricción. Siempre un paso antes. Porque si vos lo haces en ese que está hecho la restricción, seguramente te va a dar una indeterminación. Claro. ¿Sí? Bien. ¿Está claro ahí, chicos? ¿Podemos empezar ahora determinantes? ¿O determinante? Sí, profe. Bien, genial. Vamos a ver. Vamos a hacer entonces un poquito... A ver, no, esto no. Perdón. Vamos a ver que el determinante es una función, ¿sí? Es una función y es una función que va desde las matrices cuadradas y me devuelve un valor K, un valor que pertenece al campo, un valor real, un valor complejo, depende en el campo en el que estemos, ¿está bien? ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. No puedo calcular un determinante a cualquier matriz. Tiene que ser sí o sí una matriz cuadrada. ¿Está bien eso? Sí, profe. Y después, acá es importante porque estos axiomas nos van a ayudar a nosotros a hacer más fácil nuestra cuenta y también van a haber propiedades. El primer axioma, ¿sí?, que tenemos de determinante es que si nosotros tenemos una fila, ¿sí?, que se escribe como la suma de dos cosas, digamos, nosotros podemos calcular ese determinante, separarlos y calcular dos determinantes, ¿sí? Donde las otras filas que no están involucradas con esa operación, ¿sí?, que en este caso sería la fila J, ¿sí?, las otras columnas no van a variar, perdón, pero la columna J es la que va a cambiar. Entonces en el primer determinante va a aparecer la columna A sub J', y en el segundo determinante va a aparecer la columna A sub J segunda. ¿Está bien eso? O sea, podemos separar y calcular en dos determinantes cuando tenemos una suma ahí. ¿Eso se entiende? ¿O no? Sí. Más o menos. A ver, imagínense que nosotros tenemos esta. Voy a hacerla fácil acá. Si tenemos así una matriz A, imagínense que sea de orden 2. Nosotros vamos a obtener así, qué sé yo, tengo 3, 0 y t más 1 y tengo 2t más 6. Esta sería como la columna J que me dice la propiedad. Cuando yo le calcule el determinante de A, ¿sí?, yo puedo hacer entonces el determinante de 3, 0, t más 1, 2t más 6, y eso puedo separarlo en dos determinantes, donde la única columna que va a cambiar es la columna, en este caso la columna 2. ¿Por qué? Porque la primera fila se va a mantener y acá voy a tener t, 2t, más el otro determinante donde la primera columna es la misma, pero la segunda columna es esta. ¿Se entiende esa propiedad? ¿Ese axioma? Sí, Ahora sí, profe. profe. Sí, profe. Bien, ahora, también hay otro axioma que me dice que si una columna aparece multiplicado por un escalar, yo puedo sacar el escalar afuera del determinante y calcular ese determinante, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo esto. Imagínense que yo tenga
el determinante este. Vamos a ver. 3, 9, 1, 2. Yo sé que la primera columna estaría multiplicada por 3, ¿está bien? Entonces lo que yo puedo sacar es 3 y acá me va a quedar 1, 3, 1, 2. ¿Sí? Eso es lo que me dice el segundo axioma. ¿Sí? Sí, profe. Bien, vamos con el otro, con el tercer axioma. El tercer axioma me dice que si yo tengo dos columnas que son las mismas, el determinante es igual a 0. ¿Está bien? Eso creo que se puede visualizar rápidamente, ¿sí? O sea, si el determinante tiene dos columnas que son idénticas, el determinante es 0. ¿Sí? Y el determinante de la matriz identidad, eso siempre vale 1. ¿Bien? Son 4 axiomas, acuérdense, ¿no? Profe, Sí. disculpe, ¿el axioma 1 y 2 tienen demostración? Perdón, ¿vos haces la teoría o no? Pregunto. No asistió a la teoría. Porque la verdad que yo no sé, esta semana sé que han empezado, no sé qué han dicho en la teoría, pero no sé si te piden que tengan demostración o no, la verdad que no. Disculpe, algo propio nada más, no sé si lo... Son Porque sí. son axiomas estos. Bien, profe. Cuando uno, o sea, estos axiomas se tienen que cumplir siempre, ¿no es cierto? Y después aparece el concepto de submatriz, ¿sí? Fíjense en la notación que usamos acá. ¿Sí? Si tenemos una matriz de orden n, con n mayor que 1, denotamos con A sub i j, ¿sí? No A sub i j, sino que barra, esa barra que aparece ahí, ¿qué me está diciendo? Está haciendo referencia a la fila I y a la columna J. Y obtenemos una submatriz. Por ejemplo, si nosotros tenemos algo así, vamos a poner acá. Imagínense que A sea 2, 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y yo quiero obtener la submatriz siguiente. Dice que obtenga la submatriz de eliminar la fila 2 y la columna 3. La fila 2 y la columna 3. Es decir, elimino esta de acá y elimino la columna 3. O sea que la submatriz que vamos a obtener, ¿quién va a ser? Va a ser 2, 3, 1, 5. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Yo no sé si lo ven como pérdida de tiempo, pero me parece importante porque esto lo van a necesitar, ¿está bien? Ahora voy a ir más rápido porque vamos a... Pero quiero detenerme en estas cosas que son como importantes para que ustedes después no tengan dificultad en eso, ¿sí? A ver, acá el determinante, ¿sí? Cuando yo voy a calcular el determinante, lo que yo necesito es, primero, fíjense en el que aparece menos 1 elevado a la I más J, o sea, el número de filas más el número de columnas. El elemento y el determinante de la submatriz esa que yo voy a obtener, que yo ahí en ese momento estoy queriendo calcular, ¿está bien? Ya lo vamos a ver con un ejemplo a esto, ¿sí? Depende si yo quiero desarrollar el determinante por fila o por columna, ¿sí? Es cómo vamos a trabajar. ¿Y qué es el cofactor? El cofactor del elemento A sub i j es menos 1 por el determinante de esa submatriz. Fíjense, según lo que yo veo acá,
Y ustedes pueden observar, yo he remarcado un menos 1 elevado a la I más J por el determinante de esa submatriz. Fíjense, si yo vuelvo acá a la definición, sería esto que tengo acá y esto que tengo acá. Eso sería el cofactor, ¿sí? Es decir, que el determinante de la matriz se puede calcular como el cofactor por el elemento. ¿Está bien? A sub j. ¿Sí? Me parece que no. No contestan, no dicen nada. Entonces, Profe, sí. no es una pérdida de tiempo para mí, así que No, pero digo, ¿se entiende eso? Cuando ustedes estudien la teoría, vayan comparando las cosas. Fíjense, acá es cuando yo calculo el determinante, es el cofactor por el elemento. ¿Sí? Por ahí uno va hilando las cosas y va viendo de alguna manera y va analizando. Fíjense, yo les digo, uno va desarrollando, imagínense, podemos hacer así. Si yo quiero calcular el determinante de la matriz A, y yo tengo 1, 2, 0, 0, menos 2, menos 1, 4, 1 y 2, imagínense acá, ¿sí? Yo voy a calcular el determinante por la columna 1 o por la fila 1, o por la fila 2, o por la columna 2, o por la columna 3, o la fila 3. Ustedes deciden, pero ¿qué es lo que tengo que ver en esa elección? En esa elección que yo haga por dónde voy a desarrollar ese determinante, tengo que elegir la fila o columna que tenga más elementos cero. ¿Se entiende eso? sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué voy a hacer eso? ¿Por qué mi elección me va a llevar a eso? Porque de esa manera voy a tener que calcular menos submatrices y fíjense, ya les voy a mostrar acá en este ejemplo, fíjense en si yo quiero elegir una fila, una columna para desarrollar el determinante acá. La primera columna tiene un elemento 0, la segunda columna tiene un elemento 0, pero si miro por filas también. La primera fila tiene un elemento 0, la segunda no me conviene, de hecho, porque no tiene ningún elemento 0, y la tercera sí tiene un elemento que es el 0, ¿está bien? Entonces, yo para desarrollar el determinante puedo hacerlo por cualquiera de esas opciones que le acabo de decir, menos por la segunda fila, ¿está bien? Ni la tercera columna. ¿Se entiende eso? Profe, a ver, Sí. si yo, por ejemplo, quiero suprimir esa determinante, ¿se dice así suprimir o hacerlo más chiquita? Obtener la submatriz para calcular su determinante. Sí, yo quiero, ¿es posible de que me convenga sacar la fila 1 y columna 1? ¿Cómo sacarla? O sea, vos vas haciendo así, pero vas calculando los determinantes y vas obteniendo en cada uno de los términos. Fíjense en acá lo que dice la definición, ¿no? Ahí. El desarrollo del determinante, imagínense, por la primera fila. Yo voy a desarrollar el determinante por la primera fila. Por la primera fila. Entonces, es esta fila la que voy a usar. Sí. Me dice, menos 1 por 1 más 1, que sería la primera fila y la primera columna. O sea que sería 1 más 1 acá. Ahora, por el elemento es el número 1. El elemento es el número 1. La submatriz que me queda de eliminar la fila 1 y la columna 1, ¿quién sería? Fíjense, yo lo voy a remarcar acá. Si yo elimino esto,
¿qué me quedaría? Me quedaría el menos 1, 1 y 4, 2. ¿Está bien? Sí, profe. Más. Más. Ahora, voy con este porque estoy desarrollando por la fila 1. Entonces, pongo el menos 1 y ahora estoy en el lugar de la fila 1 y la columna 2. ¿Sí? El elemento es el 0. La submatriz que te queda de eliminar la fila 1, o sea, todo esto, la fila 1 y la columna 2, ¿quién es? Es el 1 menos 2, ¿y quién más? Perdón, es el 2, 4, 0, 2. Me he confundido. Sí. Gracias. Ahí. Entonces es el... Uy, profe, ya no se Ay, comparte la sí, pantalla. de la pantalla. Ya va, ya va. Ahí vamos. Entonces acá hemos dicho que me va a quedar el elemento 2, 4, 0, 2, ¿verdad? Más, voy a seguir escribiendo con amarillo, más, menos 1 por este lugar que sería la primera fila más la columna 3 por el elemento que es el menos 2, y ¿qué más? El determinante que te sale de eliminar la primera fila y la última columna o la tercera columna, ¿sí? En este caso, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría 2 menos 1, 0 y 1, ¿está bien? Entonces, nosotros cuando tenemos un determinante de orden 2, sabemos que tenemos que resolver el producto cruzado, o sea, hacer menos 1 por 2 menos esto que sería 4 por 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso lo han visto en la teoría, ¿o no? Sí. Sí, Bueno, profe. entonces acá nos quedaría menos 1 elevado al cuadrado, eso me va a quedar 1. 1 por 1, 1. Cuando yo multiplique esto, menos 1 por 2, eso me va a quedar menos 2. Menos 4. Más menos 1 elevado al cubo, eso me queda menos 1, pero gracias a Dios tengo el 0, para eso es bueno tener 0 acá, porque acá todo esto se me va a hacer 0, ni siquiera me gasto en calcular el determinante, ¿está bien? Porque 0 por algo me va a dar 0, ¿está bien ahí? ¿Profe? Ah, por eso usted decía que teníamos que elegir la que La tenía fila o más cero. columna que tengan mayores elementos nulos, ¿está bien? Ah, bien, sí. Ya entendí eso. ¿Sí? Profe, ¿puede ser Sí. que había una forma para agarrar una columna, por ejemplo, en este caso Sí. el 1 que agarramos y hacer 0 las otras columnas? Claro, bueno, ese es usando las propiedades, pero si no, si la consigna dice desarrolle utilizando la definición y vamos haciendo, pero obviamente las propiedades nos van a ayudar un montón, porque las propiedades ahí nos vamos a ahorrar todo este paso, ¿está bien? Solo quería mostrarle cómo nosotros vamos a hacer esto haciendo el desarrollo por filas o por columnas y que entiendan esto, por qué desaparecen los otros términos, quedamos con uno solo, ¿está bien? Sí. Claro. Bien. Entonces, Profe, disculpe, ¿no sería 1 positivo? ¿a dónde, che? Porque acá Menos es 1 a la menos, cuarta. acá tenés razón, es positivo, gracias, acá es. Y ahí estamos, ¿no es cierto? Y es menos 2. Es que en realidad lo he puesto acá, ¿sí? Porque estamos en este. Va a ser positivo, pero tengo el menos 2 y va a ser lo mismo negativo, ¿está bien?
Sí. Entonces en ese lugar nos va a quedar menos 6, acá me va a quedar menos 2 y menos 4, o sea que me va a quedar menos 10 ese determinante, ¿sí? Bueno. Y la propiedad que decía el compañero, o las propiedades que tiene el determinante, es que si nosotros cambiamos de lugar 2 columnas, el determinante sigue siendo el mismo, pero con signo opuesto. Si hay una columna o fila que sea nula, el determinante vale 0, ¿sí? Y después, el determinante, ¿sí? Yo puedo hacerle una operación, es decir, sumar una columna o fila multiplicada por otra, ¿sí? Y no cambia el determinante. Esa es la propiedad que mayormente vamos a usar para fabricar esos ceros que nosotros necesitamos para que el cálculo del determinante sea sencillo, ¿está bien? Eso es lo que decías vos, uno de los chicos que habló al último, ¿sí? Esas propiedades nos van a ayudar a nosotros a hacer el cálculo más sencillo, ¿está bien? Otra cosa que es muy importante es que hay un teorema, ¿sí?, que me dice que el determinante de A es igual al determinante de la matriz transpuesta, ¿sí? Entonces, eso hace que yo pueda trabajar tranquilamente con filas y con columnas, ¿está bien? Bueno, yo creo que acá ha sido bastante, he dado lo que más, resaltado lo más importante para que podamos empezar a hacer el trabajo práctico de determinante, ¿está bien? Lo que queda pendiente lo miran ustedes, ¿sí? Y lo van consultando en el foro. A ver, empecemos entonces con un ejercicio de determinantes. A ver, el punto número... A ver, vamos a ver cuál podemos empezar a hacer para usar propiedades y axiomas y eso. ¿Le parece que empecemos con el punto número 2? ¿Sí? Sí, profe. Empecemos con el 2. Empecemos con el 2, con el 2D. ¿Ah? Vamos con el 2D. Yo voy a bajar un poquito acá. Y en ese caso nos dice, sabiendo que el determinante de, o sea, ya tengo el valor de este determinante que es A, D, G, B, E, H, C, F y K, ¿sí? Dice que ese valor es igual a menos 3, el determinante. Me dice que calcula los siguientes determinantes sabiendo ese. O sea, tenemos que tratar de utilizar ese dato, ¿está bien? Ahora, si nosotros hacemos el D dice que tenemos el determinante de A, B más C, más A, y C acá. Después tenemos D, C más F más D, C más F más D. Tenemos G, H más K más G, H más K más G. Y esto es F y K. ¿Sí? Vamos a ver. Fíjense, si ustedes se acuerdan, nosotros habíamos visto cuando yo les remarcaba los axiomas, que había un axioma que hablaba justamente cuando teníamos una suma, ¿se acuerdan? Yo les voy a volver a recordar acá. Era el axioma 1, ¿sí? Sí, profe. Entonces, si yo aplico el axioma 1, fíjense, yo lo voy a aplicar así de esta manera. Voy a separar esto así, 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 así y así. ¿Bien? Entonces, aplicando el axioma 1, en la columna 2, ¿sí? Vamos a ver. La primera columna se mantiene como está, ¿sí? La segunda columna
primero vamos a empezar a trabajar con esta, o sea que va a aparecer esa, y acá nos va a quedar B, C, H, y acá la tercera columna se mantiene, más. Ahora tengo, la primera columna se mantiene, y acá me va a quedar C más A, F más B, K más G, C, F y K. Profe, Sí, creo que en vez de C es G. a ver, ese, tenés razón acá, ¿no? Muchas gracias. Sí, y es porque lo hice muy cerrada acá. Es esta, ¿verdad? Ya la voy a cambiar. Muchas gracias. Entonces es acá, es E, ahí, ¿verdad? Y ahí está. Bien, entonces ahora de nuevo acá, vuelvo a aplicar el axioma 2, ¿está bien? Pero de este determinante voy a poner así, porque ya tengo 2. Entonces, este queda como está. Este queda como está y fíjense en que ya, todavía no le voy a poner el valor, pero ese queda como está. Voy a hacer un cálculo auxiliar acá, porque ya sé el resultado de este determinante, ¿verdad? Me lo dan por hipótesis a ese. Ya sé que ese vale menos 3, ¿bien? Entonces, acá, esto, ahí aplico la propiedad, el axioma 2, y acá me va a quedar, y ustedes díganme si están de acuerdo con esto, la primera columna no cambia. Ni la tercera tampoco. Y ahí tenemos, ¿está bien? ¿Cómo son estas dos columnas? Iguales. Iguales. Y acá también tengo esta columna igual a esta, ¿verdad? Ah, ¿Sí? sí. Entonces, ¿qué me dice el axioma 3? Que creo que ese es el axioma 3 que me dice que si tengo dos columnas que son iguales, el determinante vale 0. Es esto lo que estoy usando, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Entonces vamos para acá y ya sé que por el axioma 3, esto es igual a 0, por el axioma 3, esto es igual a 0, ¿sí? Entonces el resultado de ese determinante es menos 3. ¿Está bien? Sí, profe. Bien, ahora. Profesora, Sí, una pregunta. Si se intercambian dos columnas, si se ¿sigue, intercambian, si se sigue siendo el mismo sigue siendo el determinante? mismo determinante, pero con signo opuesto. Ah, claro. ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, ¿se entiende entonces cómo aplicar los axiomas? Vamos a ver las propiedades y eso, chicos. ¿Cómo más o menos vamos haciendo? ¿Les parece? Por ahí podríamos hacer el punto 5. Podríamos hacer el punto 5, el 5, no, mejor podríamos hacer, ya porque no nos va a alcanzar el tiempo, podríamos hacer el B, fíjense, el B, el 6B. Sí, profe. ¿Sí? Vamos con el 6B porque ahí vamos a aplicar un poquito las cosas, vamos a tener que aplicar las propiedades, los axiomas, todo para calcular el determinante y llegar a eso que nos pide ahí, ¿está bien? Sí, profe. ¿Sí? Vamos a ver, el 6B. El 6B me dice lo siguiente, tengo menos 2 acá. Menos 2, X y Z, tengo X cuadrado
Controlen, por favor, que copie bien x cuadrado, y cuadrado y z cuadrado. ¿Está bien? Ese sería. Bien. ¿Qué es lo primero que me doy cuenta yo acá? Al mirar las columnas o las filas, siempre tengo que mirar, digamos, qué es lo que tengo. ¿Qué me doy cuenta? Que hay una columna multiplicada por menos 2. Hay una columna multiplicada por menos 2. Es esta columna, ¿verdad? Entonces, por el axioma 2 es que te decía que si una columna estaba multiplicada por un número, podías extraer ese número y calcular el determinante, ¿no es cierto? Sí. El axioma 2, por el axioma 2. Entonces, esto es por axioma 2, ¿no? Entonces ahí me va a quedar el menos 2 que sale, y acá me va a quedar 1, 1, 1, y esto queda x y z, x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado, ¿está bien? Ahora, acá su compañero me decía hace rato, cuando yo estaba calculando el determinante, me decía, bueno, sería más fácil usando las propiedades. Y sí, tenía razón. Usemos las propiedades para calcular este determinante. La propiedad 3 me dice que si vos le sumás a una columna, a un determinante, una fila o columna, no cambia el determinante, ¿está bien? Multiplicada por alguna constante, no cambia ese determinante. Entonces, si nosotros elegimos esta fila, imagínense, toda esta fila, la fila 1, y la multiplicamos por menos 1 y le sumamos a esta, me va a dar 0 acá, y lo mismo en la tercera, ¿está bien? Usando la propiedad 3, lo que voy a hacer es, a la fila 2 le voy a sumar la fila 1 multiplicada por menos 1. A la fila 3, como estoy trabajando en diferentes filas, puedo hacer las mismas operaciones una sola vez, tengo de una sola vez, ¿está bien? Menos 1 y así. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, esta no va a cambiar. La primera no va a cambiar. Pasa como veníamos trabajando con las matrices. Ahora, con las operaciones de columnas son las mismas, solo que en la que yo decido hacer la operación y sumarle a la otra es la que no cambia. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver. Entonces, acá me queda 0 y 0 porque por eso hemos construido esas operaciones, hemos decidido hacer estas operaciones. ¿Está bien? Entonces, cuando yo multiplique a esta por menos 1 y le sume acá, ¿qué me va a quedar? Y menos x, ¿verdad? Pero, ¿no serían columnas ahí? ¿Y qué dije yo? Que usar la propiedad o el teorema que nos decía que el determinante de A es igual al determinante de A transpuesta nos permitía, nos habilitaba a nosotros Sí. trabajar tanto con filas o con columnas, ¿te acordás? Sí, sí. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Bien? Sí, profe. Bien. Entonces acá me va a quedar menos x, entonces z menos x estaríamos acá. X cuadrado, o sea, menos x cuadrado más y cuadrado, esto es lo mismo que tener y cuadrado menos x cuadrado. En la última fila tendría z cuadrado menos x cuadrado. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Bien, entonces yo voy a desarrollar, fíjense, ya tengo esto acá, si yo desarrollo por la primera columna, porque acá tengo 1 y tengo 0 y 0, o sea, tengo un solo determinante nada más que calcular acá, de orden 2, ¿está bien? O sea, yo voy a desarrollar por la primera columna, desarrollo determinante, y eso tengo que escribirlo, desarrollo determinante por la primera columna, ¿sí? Y entonces cuando yo calculo ese determinante, a mí me va a quedar
menos 2, que es el menos 2 que yo tenía, por menos 1 por el lugar que tengo acá, que es la primera fila y la primera columna, por el elemento que es 1, por el determinante que sale de eliminar la primera fila, ¿sí? O sea, toda esta fila y la primera columna, o sea, que es el determinante y menos x, y cuadrado menos x cuadrado, z menos x, z cuadrado menos x cuadrado, ¿está bien? Los otros, como les dije hace rato, no tiene sentido porque todos, el elemento es 0. Entonces, acá me va a aparecer 0 y 0 por algo es 0, ¿está bien? ¿Se entiende eso? Ah, profe, la propiedad la utilizo para hacer 0, lo que queda, pero igual aplico Claro, la definición al último. para que sea más fácil calcular el determinante, ¿está bien? ¿Sí? ¿Se entiende eso, chicos? Una ¿O quieren pregunta, que lo profe. escribamos? ¿O quieren que lo escriba y no hay problema? Lo escribo, si no. Una sola pregunta. En el caso que no sea 0 y tengan que volver a escribir, ¿se vuelve a multiplicar por el menos 2? Y todo, el 2 está multiplicando a todos. Si yo acá, por ejemplo, tendrías uno de estos que sea distinto de 0, vos tenés que tener un corchete y acá habría un más y el menos 2 está multiplicando a toda esa expresión. ¿Está bien? Sí, ahora entiendo. Gracias. Bien. ¿Todos se entienden, chicos, o quieren que lo escriba? No tengo problema en escribirlo, ¿no? Lo voy a escribir, porque algunos lo que no hablan es lo que me preocupa, digamos. Acá sería menos 1, estoy acá, en este lugar, ¿sí? Menos 1, la fila 2, la columna 1, por el elemento que es 0, el determinante que me queda de eliminar la primera columna y la segunda fila es el 1, perdón, es la x, es la primera fila, y me queda z menos x, x cuadrado, y z cuadrado menos x cuadrado. ¿Sí? Más sería menos 1, ¿sí? Elevado, ahora estoy en el elemento de la fila 3 y la columna 1, o sea que sería fila 3 más 1 por 0, que justamente 0 es elemento, y el determinante de la submatriz que me queda de eliminar la fila 3 y la columna 1. En ese caso yo tendría x y menos x, x cuadrado y cuadrado menos x cuadrado. Todo eso multiplicado por el menos 2, pero como dije, esto es 0. Esto es igual a 0. Esto, gracias a Dios, es igual a 0. ¿Sí? Entonces lo único que me va a quedar es este que está acá. Es el único que no es 0. ¿Sí? Entonces ahí es donde tengo que hacer ¿sí? Menos 2 por y menos x por z cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado menos x cuadrado por z menos x. ¿Sí? Fíjense en que acá nosotros tenemos que llegar, el menos 2 lo tenemos ya de la expresión. No se ve claramente lo que me dice ahí, pero me doy cuenta yo que acá
Esto es la diferencia de cuadrado. Y esto también es una diferencia de cuadrado, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Bien, entonces acá en 1, y yo le voy a poner 2, si yo desarrollo 1, eso sería z menos x por z más x, ¿verdad? ¿Sí? ¿Están de acuerdo todo lo que hemos aprobado el curso de ingreso? ¿Sí? Sí. Y acá esto me queda. El y cuadrado menos x cuadrado, eso es lo mismo que hacer y menos x por y más x, ¿está bien? ¿Sí? Sí. Entonces, fíjense que yo podría sacar factor común. ¿Factor común qué término? ¿Qué factor, digamos? Z menos X y menos X. Bien, z menos x e y menos x. Todos están de acuerdo con eso, ¿no? Y menos x y z menos x. Menos x. Y entonces ahí, ¿qué me va a quedar acá? Z más x. Así es. Y más, menos y más X. Menos y más x, que en este caso me va a quedar algo así, ¿no es cierto? Voy a cancelar esto con esto. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Me queda z menos x. Fíjense en la expresión, me queda z menos y, me queda y menos z, ¿qué es esto? Y menos z. Y menos z me queda ahí en esa expresión. Pero eso Podemos, sería lo mismo si saco factor común menos acá, ¿o no? Fíjense sí. que acá tendría que ser x menos y, pero eso se soluciona sacando el menos acá. Me queda x menos y. Ahora también me aparece el z menos x. Ese está bien, porque este ya lo tengo, el z menos x. Y acá debería ser y menos z, pero eso se soluciona sacando factor común, el menos 1, y entonces voy a tener y menos z. Y fíjense que tengo este menos 1, así lo voy a poner, por este menos 1 que teníamos acá. Menos con menos se me hace más, y con menos se me hace menos. Entonces acá esto sería lo mismo que menos 2, x menos y, por z menos x, y por y menos z. ¿Está bien, chicos? Sí, profe. Bien. Bueno, yo creo que ustedes tienen que seguir trabajando en esto y fíjense que la clave de todo esto es ya nosotros usar las propiedades y hacer las operaciones que nosotros ya conocemos, pero además podemos hacer las operaciones en columnas, ¿está bien? Entonces, consejo, repasen bien las propiedades y axiomas de determinantes y revisen la teoría, vean los videos, vean los ejercicios resueltos, ¿sí? Cualquier cosa, la clase que viene vamos a repasar algo de esto si ustedes quieren, ¿sí? Y vamos a seguir, ¿sí? Sí, profe. Bueno, nos Sí, vemos profe. entonces. Cuídense. Nos vemos. Chao, Chao. profe. Chao, que anden bien.